Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome postrombótico, sobre su diagnóstico y qué hay nuevo en el tratamiento, haciendo énfasis en el manejo de la obstrucción venosa crónica cuando ya está establecida y es la responsable de los síntomas. El paciente no responde al tratamiento convencional. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado y soy residente del programa de medicina vascular. ¿A qué nos referimos con síndrome postrombótico? Al conjunto de síntomas y signos venosos crónicos secundarios a una trombosis venosa profunda, usualmente de 3 a 6 meses después del evento trombótico, comparte muchas de las manifestaciones de la insuficiencia venosa, pues un tipo de insuficiencia venosa secundaria, eh, de los que se describe en la clasificación de SEAP. Entonces sería un C3 sintomático de etiología secundaria, en este caso trombótico, comprometiendo el sistema profundo y desde el punto de vista fisiopatológico, con reflujo y obstrucción. Es importante mencionar que una incidencia elevada en diferentes series describe entre un 20 y 80% a pesar de una adecuada anticoagulación y hasta un 50% se puede detectar a los 2 años de evento trombótico. Las presentaciones severas pueden ser entre 5 y 10% y también se pueden presentar en la trombosis de miembros superiores. Hay unos factores de riesgo bien conocidos en relación al paciente y que el paciente que tiene insuficiencia venosa preexistente tiene mayor riesgo, de mayor edad, obesos, pero no se ha podido demostrar el vínculo entre el sexo y algunas trombofilias. En cuanto a la TBP, o sea, de evento, los pacientes que tienen TBP recurrente tienen 6 veces más riesgo, los que tienen compromiso multisegmentario, una mayor carga trombótica y la localización proximal o la trombosis residual. En cuanto al tratamiento, los pacientes que tienen terapia antitrombótica de mala calidad o subterapéutica, especialmente en caso de la warfarina, o los pacientes que no han sido seleccionados de forma apropiada para la trombolisis, no la reciben de forma oportuna, o las terapias de recanalización y el uso de medidas de gradiente. Cuanto a la fisiopatología, una vez que se da la trombosis venosa aguda, sabemos que se da un fenómeno de obstrucción, pero también se da una respuesta aguda inflamatoria a la presencia del trombo. Esta generalmente causa daño de la pared venosa y por lo tanto de las válvulas, lo que genera reflujo valvular y por otro lado la obstrucción no siempre adquiere un grado de reorganización completa, lo que genera la aparición, bueno, reorganización a través de la propia vena o de la circulación colateral, lo que genera en conjunto un cuadro de hipertensión venosa y es responsable de las manifestaciones clínicas que ya he mencionado. El reflujo comienza de forma temprana. Está demostrado que el 17% de los pacientes presentan un reflujo a la semana del evento trombótico y casi el 70% al año después del evento índice. Entre más proximal y más severo, es decir, la carga trombótica mayor probabilidad y la recanalización se puede observar tan pronto como a las 6 semanas después del diagnóstico. Es importante mencionar que un 50% tendrán trombos residuales con obstrucción parcial. Se diagnostica de forma clínica utilizando un score de clasificación. Hay varios, pero el más validado es el score de Villalta, que agrupa 5 síntomas y 6 signos que hacen parte pues, de la manifestación de la insuficiencia venosa, todos con una puntuación, y cuando adquiere una puntuación mayor o igual a 5, pues se hace el diagnóstico y también permite, aparte del diagnóstico, hacer una clasificación de su severidad en leve, moderado o severo, dependiendo del número de síntomas, siendo el más severo cuando se adquiere la puntuación de 15 o hay presencia de úlcera independiente de la puntuación, y también para el seguimiento clínico en los diferentes estudios que se presentan. Y, como ya dijimos, una escala que ha sido validada con una adecuada confiabilidad. Aparte del diagnóstico clínico, pues nosotros partimos de los síntomas, del antecedente de la TBP, pero tenemos que demostrar que está la incompetencia valvular con el reflujo o la trombosis residual. Entonces, pues el reflujo del sistema profundo se define como un reflujo, una oración mayor a 500 milisegundos en venas infrapatelares o un segundo en las venas proximales. Y pues cuando se hace la combinación de reflujo más puntuación de alta más TDP previa, pues ya es un diagnóstico mucho más específico. Además, la demostración de trombosis residual. Para esta, pues se aplica se hace el cálculo, se puede calcular con una regla que se conoce muchas veces como la regla de los cuatro, y es que si un coágulo, se tiene que demostrar que el coágulo ocupa más del 40% del diámetro de la luz, entonces hay una fórmula que es el diámetro durante la compresión por 100 sobre el diámetro
sin compresión. Entonces, si esto da mayor al 40%, estamos hablando de que estamos entre una trombosis venosa residual, o si el diámetro de la vena bajo una compresibilidad máxima es mayor a 4 milímetros. Esa es otra forma de decir que ahí estamos ante una trombosis venosa residual. Entonces, ahí se han identificado parámetros que nos permiten predecir el riesgo de desarrollo de un síndrome posttrombótico, y dos de los más estudiados precisamente son el reflujo y la presencia de trombosis residual. En este metaanálisis, que incluyó dos estudios con más de 2.600 pacientes, se evaluaron esos dos parámetros a las 6 semanas, a los 3 meses, 6 meses y 12 meses después del evento de índice, y para ver el desarrollo de los síndromes posttrombóticos, y se logró documentar que en el caso, por ejemplo, de la trombosis residual, tiene una gran correlación para una capacidad de predicción con OR 2.1, es una estadísticamente significativa, al igual que el reflujo. También se han evaluado otros parámetros que han tenido una capacidad de predicción muy importante, como la velocidad de pico, la velocidad de reflujo pico, evaluada específicamente en las venas proximales, es decir, en la poplite y en la femoral, y cuando esta velocidad es mayor a 24 en promedio, se ha demostrado que tiene una capacidad predictiva estadísticamente significativa, con un área de la curva bastante buena. Las otras pruebas que se utilizan de imagenológica, como la venoresonancia de vuelta con reconstrucción, se reservan pues cuando uno está buscando etiologías compresivas muy proximales, y la fluorografía, pues invasiva, no siempre se usa, y se reserva pues cuando se van a hacer procedimientos intervencionistas. Todos los parámetros anteriores han permitido desarrollar modelos predictivos, es decir, que una vez que estamos ante pacientes con TBP proximal, y aplicamos algunos de estos modelos, que incluyen variables como el sobrepeso, la localización de la trombosis, algunas conclusiones del score de Villalta, pues adquieren, se han desarrollado modelos de sistemas de puntuación, y que entre mayor elemento, pues mayor va a ser el riesgo, con rendimientos singulares con área bajo la curva de 0,6, 0,7 y 0,71 respectivamente para los modelos de Rabinovich, Amin y Mink, para predecir el desarrollo de esta entidad. En cuanto al tratamiento, pues sigue siendo, hay dos etapas. Uno es la prevención, es decir, cuando nos enfrentamos a pacientes con TDP proximal, y incluye tres componentes: utilizar el tratamiento anticoagulante, es una terapia anticoagulante oportuna y de calidad, la estrategia de eliminación de trombo en caso seleccionado, y el tratamiento compresivo adecuado por debajo de la rodilla. En cuanto a la terapia antitrombótica, se ha demostrado que la anticoagulación reduce el riesgo de síndrome posttrombótico, hasta un 78% cuando se comparan la serie de la era pre-anticoagulante y post-anticoagulación, y que, por ejemplo, una terapia antibiótica de mala calidad, cuando un paciente ha recibido esquemas de anticoagulación por 3 meses, en el caso de la warfarina con INR por debajo de 2 en más del 50% del periodo de tratamiento, se ha relacionado con una probabilidad hasta de 2.43 veces mayor de desarrollar el síndrome posttrombótico. Y cuando se comparó las heparinas de bajo peso versus los antagonistas de vitamina K, se mostró unas tasas de recanalización venosa a favor de la heparina, con un riesgo relativo de 0,66. Y ya en la era de los DOAC, bueno, aparecieron resultados similares a los resultados que tenían las heparinas versus antagonistas de vitamina K en este estudio italiano de corte prospectiva entre 2014 y 2016, con un N de más de 300 pacientes ambulatorios, y el síndrome posttrombótico se diagnosticó a través del Sport del Sevilla, y los pacientes recibieron DOAC durante 3 meses y un seguimiento a 3 años, y esto se comparó con una cohorte histórica de los pacientes que habían recibido antagonistas de vitamina K, y se logró demostrar que a los 3 meses de tratamiento había una menor tasa de trombosis residual en los pacientes que habían recibido DOA, con una P estadísticamente significativa y una tendencia a menor eventos de trombosis venosa recurrente. Pero en una publicación mucho más reciente, en este metaanálisis, específicamente evaluando rivaroxaban, se incluyeron 6 estudios retrospectivos y 2 RCT con casi 60.000 pacientes, donde se evaluó DOA versus antagonistas de vitamina K con terapia puente,
en una proporción casi 1 a 3, diagnosticados por el score de Villalta, y cuyo desenlace primario fue ver la incidencia del síndrome postrombótico y lo secundario, la severidad y la recurrencia. Y podemos ver que efectivamente los dos eran superiores a la warfarina, demostrando una menor incidencia del síndrome postrombótico, con OR de 0,52, con una baja heterogeneidad. Y en cuanto a la severidad, podemos ver que los casos eran menos severos en relación al uso de dos, pero no se logró demostrar un impacto sobre la recurrencia cuando se utilizaba en el contexto de síndrome postraumático. Siempre existe la duda si la terapia anticoagulante debe prolongarse para reducir el riesgo de síndrome postrombótico, y esta pregunta fue resuelta ya hace algunos años a través del estudio EXACT. En este estudio se tomaron pacientes con casi 200, un poco más de 280 pacientes con trombosis venosa no provocada, los cuales habían recibido un periodo inicial de anticoagulación de 3 meses, y después se dividieron en dos grupos, uno en los cuales se suspendía la anticoagulación, que representaron, terminaron siendo los controles, y otros que continuaban usando el anticoagulante por 2 años. Y se logró demostrar que los pacientes que aún seguían utilizando la terapia anticoagulante, las puntuaciones medias ajustadas de Villalta fueron muy similares entre el grupo de control de anticoagulación, igual que las puntuaciones de calidad de vida, BAINS y EQ5D3L, tampoco fueron significativamente diferentes. Así que, por lo tanto, no había justificación para extender la terapia anticoagulante. Con respecto a la trombolítica, vamos a hacer mención las terapias para permeabilizar la vena y disminuir la carga trombótica, en este caso la trombolisis dirigida por catéter, hace referencia a la inserción percutánea de un catéter e infusión de un trombolítico dirigido al trombo. No se recomienda en todos los pacientes con trombosis venosa percutánea, sino en casos específicos. Las indicaciones incluyen el diagnóstico de la flemasia cerebral, que todos sabemos que es clínico, con alto riesgo de pérdida de la extremidad, es decir, con compromiso de la perfusión. Entonces, esto se da generalmente en el contexto de una arteria femoral, siempre que ésta tenga menos de 2 semanas de evolución, con buen estado funcional, una expectativa mayor a 1 año y un bajo riesgo de sangrado, y pacientes que tengan síntomas severos persistentes o extensión rápida a pesar de la anticoagulación. Los estudios clínicos que de alguna manera han intentado poner a prueba las terapias, la trombolisis, sea como terapia única o farmacomecánica, pues estamos familiarizados con ellos, pero simplemente para recordar sus conclusiones, el CABEN y en el 2002, y un seguimiento que se hizo hace 5 años, en el cual se puso a prueba la trombolisis dirigida por catéter versus anticoagulación, en este caso la terapia con antagonista, prescribir terapia con durante 6 meses en estos pacientes, y con un seguimiento inicial a 24 meses, y en el estudio de seguimiento hasta 5 años. Inicialmente no hubo diferencia en la incidencia de síndrome postrombótico. A los 6 meses, a los 24, había una discreta disminución de la incidencia, pero no fue significativa, pero con un costo de incremento de riesgo de sangrado. Y a los 5 años, pues curiosamente se logró ver que había una disminución, una reducción en la tasa de síndrome postrombótico en el grupo que recibió, pero igual a expensas de un mayor riesgo de sangrado y sin diferencia en el riesgo de recurrencia. Más tarde apareció el estudio ATRA, que fue en el 2017, en RCT con un número mayor de pacientes, y aquí se comparó la trombolisis farmacomecánica con un dispositivo reolítico llamado el angiojet o el TRELI, versus el tratamiento con o sin stent, versus el tratamiento convencional, que era anticoagulación y media gradiente con un seguimiento de 24 años. No se logró demostrar diferencia en cuanto a la incidencia del síndrome postrombótico, pero sí una menor frecuencia de las presentaciones severas del mismo, con un incremento del sangrado mayor hasta 1,7%, y sin diferencia en la recurrencia de los eventos trombóticos. Y más tarde, el CABA hizo análisis final con seguimiento de 1 año, donde se puso a prueba también la trombolisis dirigida por catéter y farmacomecánica con otro dispositivo que se llama el Echo and the Wave, que utilizaba ondas de ultrasonido, muy similar al ATRA. No demostró diferencia en cuanto a la tasa de síndrome postrombótico, sí en la severidad, sin diferencia en la recurrencia, pero incrementándose el riesgo de sangrado. Entonces, más recientemente, en esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó
los anteriores estudios mencionados fuera y otros estudios con un N menor de pacientes de origen turco y Egipto, eh, donde se evaluó de igual manera la anticoagulación, el tratamiento convencional versus las intervenciones percutáneas endovenosas en términos de incidencia del síndrome postrombótico, permeabilidad venosa, tasa de recurrencia de sangrado, embolia pulmonar, con un bajo riesgo de sesgo, como podemos ver. Se logró, los resultados mostraron que no había diferencias significativas en cuanto a la tasa de síndrome postrombótico, como vemos acá, pero sí una tendencia a que los casos que se presentan en cuanto a moderado severo eran menores. Tampoco hubo diferencia en cuanto a la tasa de permeabilidad venosa final del tratamiento. Tampoco hubo diferencia en cuanto al riesgo de tromboembolismo recurrente y de sangrados, precisamente en este meta-análisis, y un menor riesgo de embolia pulmonar a pesar del uso de estas terapias endovenosas. En cuanto a la terapia compresiva, eh, en este metaanálisis, pues se resumen pues, las conclusiones de la mayoría de los estudios al hacerse la pregunta si es necesario usar las medidas de compresión y por cuánto tiempo. ¿Ya? Deberíamos usarlas para tratar de prevenir el síndrome postrombótico. Se incluyeron 9 RCT con más de 3.000 pacientes. En 7 de los estudios se comparó el uso de medias versus no uso, y en 2 estudios se evaluó los resultados en términos de temporalidad. El desenlace primario fue la tasa general de síndrome postrombótico y la tasa de síndrome postrombótico moderado grave, y los secundarios la tasa de eventos tromboembólicos recurrentes y mortalidad. Entonces, lo que se observó era que la tasa global de síndrome postrombótico era menor cuando se usaba las medidas de gradiente con un RR 0,72 y una P estadísticamente significativa, y que estos resultados en su grupo donde se discriminó la temporalidad, se logró notar que esta tasa baja de síndrome postrombótico era independiente si los pacientes utilizaban las medias por hasta 2 años, que era el concepto que se manejaba hasta el momento, o menos de 1 año, como podemos ver. Y de igual manera, no había diferencia en cuanto a la severidad, las presentaciones moderadas severas en cuanto a la temporalidad. Y por último, no se logró demostrar impacto entre el uso o no uso de las medidas de gradiente en términos de recurrencia y mortalidad. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, ya que se hace, ya lo mencionamos, de 3 a 6 meses después del evento índice, el tratamiento conservador es la primera opción, y el pilar es la terapia compresiva. El entrenamiento de ejercicio supervisado por fortalecer los músculos que hacen parte de la bomba venosa. El tratamiento farmacológico, que es muy controversial y hasta ahora soporta el uso de algunas intervenciones para mejoría de los síntomas, pero no cambia otros desenlaces. Y vamos a hacer mención en esto, en los casos que deben ser cuidadosamente seleccionados y que pueden ser candidatos a utilizar técnicas endovenosas o quirúrgicas, como vamos a ver. Tomamos de referencia estas publicaciones y lo que llevó a ellas, y en estas aparece el concepto de obstrucción venosa crónica, bueno, que hace referencia a la obstrucción del flujo venoso, realmente causada por un bloqueo parcial o completo del sistema venoso, que conduce a una reducción del flujo y aumento de las presiones. Y esto incluye tanto el síndrome trombótico como las lesiones no trombóticas de la vena ilíaca por compresión extrínseca, como el síndrome de Mayne-Turner. De ahí parte una propuesta que se llama la clasificación de Halley, en el cual va del 1 al 5. En el 1 se incluye todo lo que es compresivo extrínseco, como vemos aquí, que es el síndrome de Mayne-Turner, y del 2 en adelante, el compromiso trombótico. Aquí está el eje iliocavo, sin compromiso de la femoral común. Aquí aparece compromiso de la femoral común y de las venas pélvicas o ováricas. Aquí hay compromiso tanto de la femoral común en una extensión mucho más amplia de las venas pélvicas ováricas. Aquí acá hay compromiso de la femoral profunda y solamente la parte proximal de la vena femoral común, y aquí toda su extensión. Después, esta clasificación pues se ha hecho para tratar de homogenizar los reportes en cuanto a los desenlaces de las intervenciones percutánea en el eje iliocavo, siendo los mejores resultados todo lo que está por encima del ligamento inguinal, y los mejores desenlaces y los peores desenlaces por debajo del mismo. Entonces,
¿quiénes son los pacientes que son candidatos para el tratamiento de la obstrucción venosa profunda crónica? Los pacientes que estén sintomáticos, es decir, sea C3 a C6, con escorbuto alta, moderado, severo, o que presenten úlceras venosas y que se logre demostrar una estrechez de lumen de al menos que sea menor al 50%, y estos son valores de corte arbitrario que se han definido por venografía, angiotaxia, resonancia, inclusive AIGO. No está indicado el tratamiento en individuos asintomáticos porque no está respaldado por ninguna evidencia sólida que sugiera que esto reduce el riesgo de eventos tromboembólicos venosos o embolia pulmonar. Y en estos algoritmos, pues se resume el mensaje final de esta charla, y es que cuando el paciente tiene una enfermedad venosa crónica o una oclusión venosa crónica sintomática uni o bilateral, pues el manejo, los pacientes se tienen que seleccionar de forma cuidadosa, ¿ya? Y es una decisión que tiene que ser compartida con el paciente. Ya dijimos que los pacientes asintomáticos no necesitan intervención, y los pacientes pues, que tienen síntomas severos se pueden presentar, estos síntomas sean secundarios a obstrucción, a reflujo axial, procedente de la vena femoral común hasta la poplita, o que se transmite hasta las venas de la pantorrilla, o una combinación de la obstrucción y el reflujo. En el caso de la obstrucción, la primera opción sería el tratamiento intervencionista, y cuando esta falla, el tratamiento quirúrgico. En el caso de reflujo, hay que plantearse si solamente es reflujo axial profundo o si se acompaña de reflujo superficial. Si no hay compromiso del superficial, pues se tiene que, el paciente sería candidato a reparo valvular en centros con cirujanos especializados, expertos o que tengan experiencia en el área. Y si se logra demostrar que tiene un reflujo superficial y el reflujo axial profundo es segmentario, pues se le da prioridad a hacer el manejo del reflujo superficial, pues demostrado que hasta un 50% de los pacientes mejoran. Pero en caso de que no haya respuesta, pues habría que corregir el reflujo profundo. Y cuando se da el escenario en que hay obstrucción y reflujo, hay una premisa en el tratamiento de estos pacientes que primero se corrige la obstrucción y posteriormente el reflujo, es decir, irían a tratamiento intervencionista. Y en caso de que no responda, estos pacientes tienen que ir a la corrección del reflujo a través de la reparación de las válvulas. Entonces, cuando estamos específicamente en el escenario de la obstrucción, vemos, se presentan dos análisis, y es que el paciente puede tener una obstrucción ilio-cavo o ilio-femoral, ¿ya? Como ya dijimos, la primera opción siempre va a ser el intervencionismo guiado por IVUS, ¿ya? Y si no es posible, los tratamientos quirúrgicos o híbridos que vamos a mencionar en un momento. Y todo esto tiene que tener un seguimiento ultrasonográfico para detectar complicaciones tempranas. Y en el caso de que la obstrucción sea femoropoplitea, aquí es donde hay poca evidencia o hay pocos datos que limitan el soporte de estas intervenciones, y ya vamos a mencionar. Entonces, el primer escenario es el obstructivo, específicamente el ilio-cavo, el ilio-femoral, con las dos alternativas de tratamiento, el intervencionista y el quirúrgico. Entonces, en cuanto al tratamiento intervencionista, pues ha habido avances en el tipo de dispositivos que se usan, porque han habido estudios que evalúan el uso de stent convencionales versus stent específicos venosos, que los más utilizados son estos, que tienen estos nombres específicos que provienen de estas casas farmacéuticas, con estudios generalmente que incluyen pocos pacientes, y que han incluido pacientes con síndrome postrombótico o obstrucciones no trombóticas, y que al final dan componentes tromboembólicos venosos. Y en términos, los desenlaces se han evaluado en términos de permeabilidad primaria, es decir, el paciente no ha tenido ninguna reintervención, permeabilidad primaria asistida, en los cuales hay una oclusión parcial y el paciente requiere una reintervención para permeabilizar el stent, y la permeabilidad secundaria, en el cual hay una oclusión completa y ha requerido una reintervención para destapar el stent. Entonces, en esta revisión sistemática publicada en el 2020, se incluyeron 23 estudios, 21 retrospectivos, 2 prospectivos, demasiado heterogeneidad para hacer un análisis de metaanálisis formal, con más de 3.800 pacientes, extremidades que tenían stent, y en este caso utilizaron stent específico en una menor proporción de pacientes en comparación con los stent convencionales, y se evaluaron los desenlaces
en términos de mejoría de síntomas, curación de úlcera, enfermedad primaria, primaria asistida, secundaria y con un seguimiento de hasta generalmente por encima de 20 meses. Y como podemos ver, los porcentajes de rendimiento de cada una de estas variables están por encima del 50%. Cuando se evaluaron los desenlaces de los stem veno específicos, que tienen unas características particulares como mayor resistencia a la compresibilidad axial y deformidad, y evitaban contraerse una vez que eran adheridos a las paredes de las venas, se demostró en términos de permeabilidad primaria a 12 meses que era mucho mejor en comparación con los stent convencionales, y cuando se aplicaban los cuestionarios de calidad de vida había una reducción en comparación, una mejoría en comparación con las calificaciones basales. Y también se logró demostrar que la tasa general de complicaciones mayores, como sangrados retroperitonales o desplazamiento de estos catéteres, era realmente baja, menor al 1%, al 1% o eventos tromboembólicos pulmonares. Y también pues se analizaron los diferentes esquemas de terapia antitrombótica posterior a la implantación de estos dispositivos, que iban desde terapia de antiagregación hasta esquemas de anticoagulación por 6 meses, donde lo más común era utilizar precisamente anticoagulación por este periodo de tiempo posterior a la implantación de los sistemas. Una publicación más reciente del año pasado evaluó, es una revisión sistemática de metaanálisis que evaluó los desenlaces a mediano y largo plazo el uso de estas intervenciones percutáneas en el eje ilio-cabo con stent venoso específico, incluido 17 estudios con más de 2.200 pacientes con obstrucciones venosas crónicas que incluían los dos escenarios trombóticos y compresivos. Y los objetivos primarios fue evaluar la permeabilidad del stent primaria asistida y secundaria, y los cambios clínicos utilizando el score de Dialta y otras escalas bien reconocidas. Y los objetivos secundarios estaban en términos de cicatrización de úlcera, dolor posterior al stent, edema, claudicación venosa y complicaciones como trombositis stent, así como los cuestionarios de calidad de vida ya mencionados. El seguimiento se dio a mediano plazo, es decir, de 12 a 24 meses, y posterior, un poco más largo, mayor a 24 meses. Y en cuanto a los desenlaces primarios, se observó que la permeabilidad primaria, es decir, sin requerir ninguna reintervención, fue superior al 80%, con una P estadísticamente significativa. La permeabilidad asistida, es decir, que requirió una obstrucción parcial y que requirió al menos una intervención, fue superior al 90%, y la permeabilidad secundaria, es decir, oclusión completa, que requirió una reintervención para destapar el stent, fue superior al 95%. Y cuando se siguieron evaluando los desenlaces primarios en términos de los scores clínicos, los estudios que reportaron mostraron una disminución precisamente de las calificaciones iniciales en el periodo de seguimiento, que lo cual fue estadísticamente significativo, al igual que los cuestionarios de calidad de vida cuando se reportaron en algunos estudios, como podemos ver acá. Entonces, ahora según la guía del 2021 de insuficiencia venosa crónica, para las obstrucciones del eje ilio-cabo, pues las intervenciones solamente se restringen para los pacientes, ya dijimos, sintomáticos. Los asintomáticos no se recomiendan estas intervenciones. Estas intervenciones pues tienen que ser guiadas por IVUS o ultrasonido intravascular. Además de eso, se recomienda que tiene que haber vigilancia ultrasonográfica posterior al procedimiento, es decir, en el día 1, a la semana o 2 semanas, y posteriormente de forma frecuente, para detectar las complicaciones tempranas. Y el tratamiento endovascular debe ser considerado como la primera elección y solamente el tratamiento quirúrgico cuando esta no está disponible. En cuanto a la reconstrucción quirúrgica desde el eje iliofemoral ilio-cabo, para los casos de oclusiones trombóticas no malignas, el más reconocido es el bypass de Palma, en el cual hay una transposición de la vena safena del lado no ocluido hacia el lado ocluido, específicamente a nivel de la vena femoral común, generando una derivación del flujo hacia el lado no obstruido, generalmente acompañada de una fístula arteriovenosa para garantizar que haya un flujo constante en el punto de entrada
y que esto lo que favorezca es que no haya el flujo a través que genera la fístula, favorezca la permeabilidad más proximal y que no haya oclusión. Este procedimiento pues se creó ya hace algunos años y la permeabilidad a largo plazo es decir, que hasta 5 años para esta técnica reporta permeabilidad entre un 70 y 85%, así como una mejoría clínica entre el 63 y el 88% luego de la reconstrucción. También hay otros procedimientos, aparte de esto, como la plastia venosa o los injertos venosos, ¿ya? Que son remodelaciones que se dan, o las derivaciones a través de material protésico, con diferentes puntos de derivaciones, como podemos ver. Aparte del tratamiento quirúrgico, hay procedimientos híbridos que incluyen la recanalización iliofemoral o iliocava por vía endoluminal, es decir, angioplastia stent a nivel proximal, con un remodelamiento a nivel de la vena femoral común, que es lo que se llama endofleectomía. En la serie más grande publicada, que informó 157 pacientes, se mostró una permeabilidad acumulada del 89% a 12 meses, con altas tasas de complicaciones, lamentablemente, en términos de infección, seroma, fuga linfática y hematoma, que ocurrían hasta 44%. Y la justificación de la endoprolectomía más proximal al punto de tratamiento endovascular es precisamente muy parecido al principio de Palma con la fístula, de garantizar, de eliminar cualquier lesión obstructiva a este nivel que impida un adecuado flujo a nivel proximal, garantizando así un flujo adecuado para que el stent no se vaya a obstruir. Es lo que vemos acá. Entonces, para los pacientes con este tipo de obstrucciones, con presentación hemorrágica severa, con úlceras, los procedimientos híbridos y quirúrgicos pues, se deben considerar solamente cuando el tratamiento endovascular no esté disponible, es lo que acabamos de decir. En el escenario de obstrucción mucho más baja, es decir, femoropoplia, también se han descrito, aquí es donde hay menos literatura, pero también se han descrito opciones quirúrgicas y opciones endovasculares. En cuanto a las opciones endovasculares, pues se han hecho estudios en los cuales se elimina la obstrucción, se han hecho estudios como este de simulación prospectivo, incluido 124 pacientes. Estos pacientes tenían obstrucciones iliofemorales, es decir, mucho más proximal, y obstrucciones de la vena femoral. Se dieron en dos grupos. A ambos se le hizo tratamiento intervencionista proximal, es decir, de la obstrucción iliofemoral con angioplastia stent, y a nivel de la vena femoral se dividieron en dos tipos de intervenciones. A uno solamente a nivel de la vena femoral le hicieron angioplastia y al otro le hicieron angioplastia stent. Llamó la atención los resultados inmediatos a 30 días que estaban a favor precisamente de este tipo de intervenciones, tanto del stent como de la angioplastia, con menor oclusión a favor precisamente del stent, pero cuando se hizo un seguimiento de 12 meses, todos los segmentos de la vena femoral tratados, independiente del tipo de intervención, se habían ocluido a 12 meses. Y en términos de permeabilidad primaria, o secundaria, prácticamente se equilibraban o eran iguales a los 12 meses, ¿sí? No había ninguna diferencia, y tampoco había mejoría de los síntomas de que refería el paciente, incluso documentado por los scores de clasificación clínica, que es lo que vemos acá. Eso con respecto al tratamiento endovascular en el cemento femoropopliceo. ¿Y qué opciones quirúrgicas hay para estos pacientes? Entonces, se describe un procedimiento que se llama el procedimiento May-Husny, en el cual hay una derivación ipsilateral de la vena safena cuando hay una obstrucción a nivel de la vena femoral para hacer permeable el segmento de la vena femoral distal o incluso desde la poplitea. Los diferentes series de casos publicados ya desde hace muchos años con pocos pacientes con seguimiento generalmente por encima de 20 meses, mostró mejoría clínica significativa y tasas de permeabilidad a 5 años que iban desde el 57% hasta el 100%, desde el 42% hasta el 100%, y algo realmente interesante, pero en manos de centros que tengan experiencia con estos casos. Eso con respecto al componente obstructivo. Y si estamos ante solo el componente de insuficiencia venosa profunda, entonces, ¿cuáles son los pacientes que se benefician? Entonces, los pacientes, pues ya dijimos, son pacientes con presentaciones severas, con casos de úlceras recalcitrantes que no hayan mejorado con el tratamiento convencional,
de bajo riesgo de sangrado para este tipo de procedimientos. Entonces, cuando nos enfrentamos a pacientes con insuficiencia profunda, los pacientes candidatos a este tipo de intervenciones, que ahora vamos a mencionar cuáles son los pacientes que no tienen obstrucción, estamos seguros de haber descartado cualquier tipo de obstrucción al flujo de salida o han recibido tratamiento exitoso para la misma, ya han recibido tratamiento conservador, pero no han mejorado, ¿listo? Y persiste con los síntomas graves en relación a la obstrucción venosa crónica. Los pacientes para este tipo de intervenciones son los que se demuestra que tienen un reflujo axial, ¿ya? A nivel del muslo o a través de la vena femoral que se transmite hacia la pantorrilla. Y las intervenciones que se han puesto a prueba son la valvuloplastia, la transposición de la vena femoral, el trasplante de un segmento de vena, generalmente con una válvula competente que se usa en la vena axilar, o la creación de neoválvula a partir de la pared de una vena engrosada o una válvula artificial protésica. Y hasta ahora, la serie de casos reporta una ausencia de úlcera, ¿ya? A 5 años que varía entre el 54 y el 100%. Es bastante interesante. Entonces, este tipo de tratamiento para la incompetencia con persistencia de síntomas severos, pues se debe tener en cuenta eh, eh, precisamente en centros que tienen experiencia para lo mismo con grado de recomendación 2B. Y cuando se conjuga o se combina la patología venosa superficial, es decir, reflujo superficial y reflujo profundo. Entonces hay estudios que han hablado precisamente del rol de la cirugía o la corrección del reflujo superficial en este tipo de pacientes. Y se ha demostrado que en pacientes que tengan ambos tipos de reflujo, pero específicamente reflujo profundo segmentario, hay que hacer énfasis en esto porque el reflujo completo axial no responde, solamente el segmentario, la corrección de reflujo superficial por sí sola corrige el reflujo profundo hasta un 50% en la extremidad y se asocia con una tasa de curación hasta el 77% a 12 meses. ¿Listo? Entonces, esto rompe a veces la creencia de que en caso de que cuando existe reflujo profundo no se puede hacer esta cirugía, pues está demostrado en caso de reflujo profundo segmentario que la respuesta es exitosa. Entonces, la conclusión de esta charla es que el síndrome trombótico es un conjunto de síntomas y signos, insuficiencia venosa crónica, que se presentan 3 a 6 meses después del evento trombótico. La incidencia sigue siendo alta a pesar de la antipoblación, y esto está dado precisamente por la persistencia del síndrome de hipertensión venosa, producto del daño valvular o el componente obstructivo. Afortunadamente, los casos severos se presentan en menor porcentaje, también se puede dar en miembros superiores. El diagnóstico se da a través de la escala clínica de Villalta, junto con ayudas diagnósticas como el ultrasonido, y no solamente el diagnóstico, sino que sirve para la clasificación y seguimiento. Y consta de una prevención, una vez que estamos enfrentándonos a pacientes con TDP, que incluye la anticoagulación temprana, el uso de medidas de compresión o en casos seleccionados, la terapia para disminuir la carga trombótica a través de procedimientos intervencionistas. Y una vez que está establecido, el tratamiento sigue siendo del pilar en la elastocompresión, los cambios de estilo de vida, el ejercicio, así como intervenciones endovasculares o quirúrgicas locales para reducir la hipertensión venosa en pacientes seleccionados de forma apropiada. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sobre el síndrome postrombótico, yo tengo que decir que probablemente con la llegada de los nuevos anticoagulantes, por lo que tú estabas mencionando, que hay una anticoagulación más estable, probablemente la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad haya disminuido un poco. Pues yo por lo menos la estoy viendo menos, pero yo creo que puedo estar sesgado porque eso depende del grupo de pacientes que estamos viendo. Por lo menos Rafa me dice que